Damos la bienvenida a la doctora Dora Ordóñez. Ella fue secretaria anticorrupción, actualmente gerente del EMAC-EP. Doctora Ordóñez, le damos la bienvenida. Hemos puesto en primer lugar el hecho de que usted fue secretaria anticorrupción, pues vamos a hablar de estos temas sin desmerecer la posición que usted tiene dentro de esta importante empresa en la ciudad de Cuenca. Pero en todo caso, en ambas, de alguna manera, le ha tocado tratar con la basura. En el primer caso, lo decimos metafóricamente, por la corrupción galopante en el país que se dio en el gobierno anterior, que continúa dándose en este periodo en diferentes ámbitos, particularmente de la política ecuatoriana. Le damos su bienvenida para el análisis de la situación actual del país. Buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación y la comparación que ha hecho usted. En ambos casos le hace daño a la ciudad, le hace daño a la gente, el no gestionar o disponer bien los residuos exactamente en comparación, el no trabajar activamente para combatir la corrupción, igual le hace daño a los ciudadanos. Así que la comparación viene bastante bien. Escuchando la situación de Quito, en efecto, muy apenada. He hablado también con varios amigos, conocidos de la capital, que todavía no terminan de entender cuál es la real situación jurídica, sobre todo, que atraviesa el actual alcalde. Sigue siendo el alcalde de la ciudad, sigue tomando decisiones, sigue administrando recursos públicos y claro, la justicia tiene prácticamente un papel complementario, diría yo, a esas decisiones. Sin embargo, Gustavo, yo creo que sí hay que tener un tema en mente y claro, nosotros siempre esperamos o exigimos que quien de alguna forma esté siendo investigado tiene que estar preso necesariamente, ¿no? Pero hay que atender a las normas jurídicas, a las condiciones de derechos humanos y además pensar en que la prisión preventiva es una medida de última ratio, ¿no? Mucho más aún considerando la situación que se vive en nuestras cárceles, ¿no? Esto no quiere decir que no sea necesaria una investigación expedita, que no sea necesario contar con jueces transparentes y probos y que además la Fiscalía haga el trabajo que le corresponde hacer. La Fiscalía no puede estar amparada o sostenida en la voluntad de una única persona, que es la fiscal general, sino también las fiscalías provinciales tienen una gran responsabilidad que lamentablemente en muchos casos, y a propósito de la experiencia en la Secretaría Anticorrupción, vimos que pues se archivaban casos, no se llevaban a cargo los peritajes que eran necesarios. Obviamente hace falta recursos. La Fiscalía necesita cerca de 400 millones de dólares por año para funcionar bien. Entonces, no es un tema puntual, este es un tema integral que tiene que ver sobre todo con la función judicial. Ahora, doctor Ordóñez, luego de una época ciertamente tormentosa en el país, época que sobre la cual le tocó a usted también atestiguar y actuar desde esa Secretaría Anticorrupción, se aspiraba a un cambio y este cambio prácticamente no se ha dado, pues estamos asistiendo a una Asamblea Nacional que ha seguido la misma ruta, una asamblea que a través de la actuación de los legisladores, de su conducta, empaña esta función del Estado. La situación de la Defensoría del Pueblo, de la Contraloría, del municipio de Quito. Nos preguntamos qué es lo que está sucediendo en el país. Yo me he sorprendido las últimas declaraciones del presidente Lasso respecto a la función relacionada a la transparencia y control social que tiene que ver con la Contraloría, que tiene que ver con superintendencias, que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, y ha puesto un poco en manos de la Contraloría y sobre todo del Contralor actual que se comprometa a desempolvar todos los procesos que se vienen revisando en la Contraloría, pero no hay que olvidar que el actual Contralor Río Frío ha sido nombrado desde la cárcel. No hay que olvidar la situación legal que también está atravesando Pablo Celi.
que ha dejado de ser contralor en efecto, pero no podemos tapar todo lo que ha pasado en los últimos 14 años, inclusive desde la presencia de Poli en la Contraloría, ¿no? Y no hay que dejar de lado esa historia, porque además se viene un proceso de elección de Contralor que viene llevándose a cabo en un Consejo de Participación Ciudadana que lamentablemente también está siendo cuestionado, que tiene serias dificultades internas. Entonces, voy a volver a la reflexión anterior. Este no es un tema ni un caso aislado. Hay varias instituciones que están involucradas en la lucha contra la corrupción. Pero además, detrás de estas instituciones, Gustavo, hay personas. Y usted hacía referencia en que en la Asamblea se están viendo las mismas prácticas que han existido desde décadas atrás, desde que ni siquiera eran asambleístas y no se denominaban diputados. Ese solamente fue un cambio de forma, porque lo que sucede es que el comportamiento social es el que no ha cambiado. Y yo he hecho referencia muchísimo a que la educación es fundamental y sobre todo el comportamiento ético de la gente para poder cambiar las instituciones. Y vuelvo nuevamente a lo relacionado al sistema judicial. ¿Cómo podemos ser ciudadanos denunciantes de actos de corrupción si no tenemos confianza en el sistema judicial? Lo que sucede con el caso de hospitales en Guayaquil, el Hospital de los Ceibos, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Quito también el Pablo Arturo Suárez, varias otras denuncias que la misma Secretaría Anticorrupción presentó, el caso Coopera, el caso Austrogas, el caso La Clementina, que además hace poco ha sido también referido por el presidente de la República. Ese caso que nosotros lo denunciamos, lamentablemente en este momento está afectando a cerca de 1.900 familias, pero no hay responsables a pesar de la denuncia que nosotros presentamos con más de 10 anexos, más la noticia criminis que tenía cerca de 16 páginas, dando nombres y apellidos, Gustavo, dando cifras. Tomislav Topic era uno de los involucrados en una venta ilegal de teca en más de $2 millones, pero eso no es nada para lo que sucede cada mes y cada año en la venta de la producción de lo que esta hacienda tiene, y además con un trabajo de los propietarios, porque son propietarios los trabajadores, después de que la CFN en su momento con Carlos Marx Carrasco y también con el expresidente Correa otorgaron un crédito que además no tomó en cuenta todas las consideraciones que esta institución debía considerar para otorgar más de $90 millones. Hasta la fecha se han pagado únicamente unos intereses, nada del capital. Ahí hay una empresa que está involucrada con ciudadanos rusos y guayaquileños que se benefician económicamente de la producción de esa hacienda. No es del Estado ni los trabajadores siquiera. Entonces, haciendo un análisis integral, se requiere sí de la Asamblea, se requiere del mismo Ministerio Público, se requiere del Ejecutivo, se requiere de la Fiscalía, se requiere de las Cortes de Justicia, pero en un sistema integrado. Ahora el presidente Lasso también ha hablado de conformar una nueva Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción. Se dice que ha sido una iniciativa fallida del anterior gobierno. Tema que viene con pies de plomo hasta donde conocemos. En efecto, y además las dificultades que enfrentamos, porque conozco a detalle el proceso, no provino de la decisión que se tomó en el Ejecutivo en ese momento, porque incluso los recursos necesarios para que esa comisión pueda realizar su trabajo fueron transferidos a las Naciones Unidas. Fue una dificultad de carácter técnico de las Naciones Unidas y de la burocracia que lamentablemente igual la manejan. También es cierto que era necesario que la Asamblea apoye con una propuesta en la cual se aprobaba el estatuto de la Comisión Internacional, pero que venía atada de la firma de un convenio con la Asamblea Nacional y General de las Naciones Unidas. Entonces, habían varias iniciativas y varias acciones de carácter administrativo político que eran necesario concretarlos. Ahora, tengo que ser muy honesta y franca al decir que, por ejemplo, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de aquel entonces no dio paso,
a el que se pueda debatir siquiera el estatuto y lamentablemente los perfiles, porque también se dice que las personas que se escogieron para esta comisión fueron escogidas a dedo por el Ejecutivo. Los perfiles que se escogieron fueron los mejores revisados. Uno de ellos, que era Stacy de la Torre, venía de conocer y de ser fiscal de uno de los casos más sonados, sobre todo en la región, que era el caso de Brecht y el caso Lavallato. Y ella estaba con toda la predisposición, además amparada por el apoyo que daba a las Naciones Unidas, porque ella respondía también a las Naciones Unidas. Entonces ahora he escuchado que el presidente ha retomado esta iniciativa y bueno, espero que esta vez sí exista la decisión política y sobre todo una hoja de ruta clara para que se pueda conformar esta comisión de expertos. Pero además, Gustavo, es importante que se fortalezca la gestión de la Fiscalía y que se empiece a depurar a estas instituciones de manera interna. Doctor Ordóñez, en lo que se refiere al seguimiento de los casos, unos pocos de ellos usted los ha mencionado, debería haber una continuidad en el seguimiento de la justicia más allá de los periodos de gobierno. Le preguntamos, hasta donde usted conoce, ¿en qué quedaron los expedientes que usted e Iván Granda dejaron en la Secretaría Anticorrupción? Lamentablemente desconozco el fin de todos los casos a los que les dábamos seguimiento, que eran aproximadamente 200 causas. Muchas fueron recibidas en la Secretaría Anticorrupción y otras nosotras los tramitamos de oficio. Cuando la Secretaría se cerró, que además estaba adscrita a la Presidencia de la República, yo entendería que es la Secretaría de la Administración Pública la que asumió todos estos expedientes. Desconozco después del paso de José de la Gasca, que además ustedes conocen el triste final por la petición de la misma fiscal y de otras instituciones de que esta dependencia se cierre. No obstante, mientras nosotros nos mantuvimos en la Secretaría, jamás tuvimos dificultades con la fiscal general, por el contrario, siempre colaboramos con ella. ¿Qué habrá pasado con esas causas? Desconozco lamentablemente. Yo atendí, y esto me parece que se lo comenté anteriormente, varias audiencias a las que fui citada. Una, por ejemplo, es la del caso Coopera, y a pesar de no estar en la Secretaría, igual me presenté para rendir la versión y obviamente ratificarme en las declaraciones y en la noticia criminis que nosotros ya habíamos presentado. Pero lamentablemente no conozco cuál habrá sido el fin de todos estos expedientes. Lo relacionado a los hospitales, nosotros ya lo conocíamos, ya lo veníamos investigando en coordinación con la Fiscalía y con la Policía Judicial, pero es lamentable ver lo que sucede, sobre todo al sobreseimiento que se ha dado en el caso de los Bucaram, por ejemplo, cuando había real evidencia de la participación de estas personas en la venta de medicamentos y de otro tipo de insumos también en estos hospitales. Es lamentable porque esto al final del día queda en la mano de los tribunales y de los jueces, que son quienes lo investigan. La Fiscalía apela, la Fiscalía hace el gran esfuerzo con la limitación de recursos. Sin embargo, ya es en los tribunales en donde decanta la final responsabilidad, y yo no quiero pensar que detrás de esto únicamente hay coimas o dinero, sino también probablemente amenazas. Ahora, de la mano de la corrupción siempre hemos señalado, doctor Ordóñez, está también la impunidad que incrementa la gravedad de lo que está sucediendo en el país. Nos remontamos nuevamente a la época en la cual usted fue secretaria anticorrupción. En esas épocas, en esos tiempos, usted nos comentó de que tenía la Secretaría Anticorrupción muy buena información sobre la ruta del dinero. ¿Qué es lo que aspiran los ecuatorianos? Que algo se resarza de aquello que se perjudicó al país, tanto en la forma de coimas como en los negocios mal hechos, en las adjudicaciones a dedo, en las malas fiscalizaciones de las obras, con los resultados que estamos viviendo en estos días. Entre otras cosas, usted nos dejó con la impresión de que no era una fantasía aquellas denuncias del diácono Jorge Sonante, denuncias de corrupción
en contra particularmente del expresidente Rafael Correa. Pero usted ve que estos temas no han progresado en absoluto. Nuevamente le preguntamos, ¿conoce algo sobre el seguimiento de estos temas o tenemos que concluir que Jorge Sonante y sus declaraciones fueron una estafa pública? Existía información, Gustavo. Además, en estos últimos días se me ha consultado sobre 2 contratos que aparentemente se habrían hecho con empresas para poder recuperar los recursos que fueron sacados del país a propósito de estos casos de corrupción. La Secretaría Anticorrupción no manejó estos contratos, al menos mientras estuve participando de esta dependencia, jamás se nos permitió administrar. Recuerde que había también el Centro de Inteligencia Estratégica, ex Senaín, que es quien manejaba los recursos para poder contratar, por ejemplo, la compra de información, porque eso se daba, la coordinación internacional también. Todos los servicios de inteligencia se administraban en esta dependencia, en el CIES, que además depende directamente también de la Presidencia de la República. De lo que conozco en este momento, lo está manejando el Ministerio de Gobierno. No sé cuáles serán, digamos, la planificación que esté trabajando, porque además recuerde que son gastos reservados, son recursos que no entran a la revisión de control de fondos como lo hace la Contraloría. Pero a propósito de lo que usted manifiesta, la recuperación de activos, la ley de extinción de dominio, que fue una ley impulsada por la Secretaría Anticorrupción, con el apoyo, sí, de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, a través de la iniciativa STAR, fue una ley que la trabajamos nosotros, que nos apoyó Fabricio Villamar en su momento para presentarla y que ventajosamente se aprobó. Ahora, la dificultad era que la ley no podía ser retroactiva, por lo tanto, todos los recursos que se desviaron y de los cuales existe información de personas que trabajaron directamente para el expresidente Correa y que entregaron incluso con números de cuentas a lo que le estábamos dando seguimiento también, lamentablemente quedaron en información sobre la cual no se pudo seguir trabajando. Es verdad, eso existe, hay esta información que requiere además el apoyo de instituciones internacionales, el apoyo de fiscalía de otros países. Sin embargo, en aquel momento lo que se pedía era la ley de extinción de dominio, que es la que determinaba que a pesar de que no tengamos una persona juzgada por ese caso, pero sí identificados los bienes o los recursos en cuentas extranjeras, esta ley es la que sí permitiría que el país exija la repatriación de esos recursos. Lamentablemente, como digo, la ley no es retroactiva. Tendrá que pasar en los siguientes casos de corrupción que lamentablemente, y ojalá no se presenten, pero probablemente sí. Entonces la ley lo que va a ayudar es desde su aprobación en adelante. Pero la información es real, Gustavo. Esa información la conocíamos también en la Secretaría Anticorrupción, pero lamentablemente se la administraba desde otra dependencia. Nosotros, como competencia de acuerdo al decreto ejecutivo, lo que hacíamos era ayudar la investigación, dar seguimiento a las causas y sobre todo trabajar en iniciativas de prevención de la corrupción, porque en eso no se ha trabajado. El plan de gobierno de Guillermo Lasso habla muchísimo de la recuperación de activos. Sin embargo, veo que ahora ha dado prioridad a lo que tiene que ver con la conformación de la Comisión Anticorrupción internacional, pero su plan de trabajo, y eso hay que recordarle también, tiene que ver mucho con la recuperación de lo robado. Hay quienes piensan que la debilidad política del gobierno en cuanto a apoyos que se han evidenciado ya con la declaración de Alexandra Vela a mediados de esta semana llevarían al gobierno más bien a tratar de no mover mucho las aguas, pues requiere de apoyos en la legislatura y recordemos cuáles son los principales bloques allí. Pero más allá de esto, doctor Ordóñez, ¿qué opinión tiene usted sobre la reiterada negativa de la Interpol de no emitir boleta roja a pesar de la condena en contra del expresidente Rafael Correa por el caso Sobornos 2012-2016? Básicamente está relacionada a la condición
que tiene el expresidente Correa, ¿no? Las negativas están dadas por la misma Interpol, porque además está expresamente prohibida que tenga que ver con asuntos relacionados a temas políticos, temas militares, temas religiosos, temas raciales. Por lo tanto, además, al de haber una sentencia en firme, la Interpol también tiene abogados, ¿no?, que revisa la situación jurídica y sobre todo la condición bajo la cual se emiten esas sentencias, ¿no? Probablemente ahí hay alguna, no sé, algún criterio muy específico del caso de los abogados que en Interpol revisarán esta condición. Sin embargo, habrá que insistir sobre todo en la justificación de carácter jurídico, porque claro, en este momento se lo está valorando únicamente como una situación de carácter político. Finalmente, doctor Ordóñez, hemos conocido que el legislador ex Pachacútico independiente Bruno Segovia ha hecho un llamado a la Comisión de Fiscalización al alcalde de Cuenca. ¿Conoce usted los alcances, los propósitos de este llamado? Desconozco, no he escuchado lamentablemente el alcance, estimado Gustavo, no los conozco, no podría pronunciarme, pero de ser el caso, el alcalde tendría que remitir la información que sea del caso, lo que sea necesario y apoyar obviamente el proceso de fiscalización, más allá de que el gobierno municipal es un gobierno autónomo, pero lo que corresponde es apoyar la investigación en cualquier caso, pero no conozco los detalles. Bien, le agradecemos mucho por habernos atendido en esta mañana, doctor Ordóñez. Gracias, Gustavo, siempre a las órdenes. Declaraciones de la doctora Dora Ordóñez, actual gerente de la EMAGP, ex secretaria anticorrupción, que nos ha comentado un poco en perspectiva de qué seguimiento se ha hecho a las investigaciones que esta secretaría realizó sobre hechos de corrupción en el país. Son las Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.